¿Qué habrías visto si pudieras viajar al pasado a la esplendorosa ciudad de Constantinopla durante su apogeo en el año 540? ¿Qué imponentes monumentos verías? ¿Qué maravillas podrías haber presenciado? Así que exploremos esta fascinante y magnífica ciudad de Constantino que continuaría el legado de Roma por 1000 años más después de que la luz de Roma se extinguió en el occidente. Me fascina completamente la estructura urbana de las ciudades del tardío antiguo y ya he hecho varios videos sobre el estado de Roma a lo largo de su larga historia. Encuentra algunos videos aquí. Pero ahora es finalmente el momento de darle a Constantinopla, la Nueva Roma como a veces se le llamaba, Nova Roma, la atención que merece. No hay duda de que esta ciudad era romana, sí, diferente a Roma, donde comenzó el Imperio Romano, pero los habitantes eran romanos hasta el amargo final en 1453, 2206 años después de la fundación de Roma. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al antiguo Constantinopla durante su apogeo, ¿en qué año deberías elegir? ¿Cuál fue su apogeo? Diría que el apogeo de la ciudad fue justo antes del brote de la plaga justiniana en 541. Para ese momento, casi todos los monumentos imponentes estaban completados y resplandecientes, haciendo que la ciudad pareciera la más espléndida. Pero también en términos de población, el año 540 o 541 marcaría el pico, donde la mayoría de los estudiosos estiman que la población estaría en algún lugar cercano a 500.000 o 600.000 habitantes. Después de la plaga de Justiniano, la población sufrió una gran pérdida, con algunas estimaciones que dicen que hasta el 40% de la población de la ciudad había sido asesinada por esta brutal enfermedad. Y después, cuando la población empezó a recuperarse, los próximos desastres azotaron. Primero una devastadora guerra con Persia, y luego el imperio debilitado vio sus provincias de Levante y Egipto conquistadas por los árabes, debido a que aún no se había recuperado de la guerra contra Persia y de la plaga. Así, la población de Constantinopla ya había caído a apenas 200.000 habitantes para el año 700, solo un tercio de su población máxima 160 años antes. Gran parte de la ciudad parecería desierta. Muchos edificios comenzaron a deteriorarse, y los foros comenzaron a usarse como mercados de ganado. Veríamos un resurgimiento de la antigua grandeza alrededor del 1000, pero eso tampoco duró mucho, y Constantinopla nunca volvería a ser tan magnífica y esplendorosa como lo había sido alrededor del 540 durante la época de Justiniano. Entremos así en el año 540 después de Cristo en nuestra máquina del tiempo ficticia. Ahora estás en el año 540. Digamos que entras a la ciudad desde el oeste, llegando por tierra, y no por mar. Al llegar desde el oeste, primero verías las masivas murallas terrestres de Teodosio a lo lejos, y aún más lejos, el gigantesco hipódromo, donde se llevaban a cabo las carreras de carros. Cerca de la ciudad, te sorprendería la inmensa masividad de las murallas terrestres de Teodosio. Este sistema de muros, construido en el reinado de Teodosio II y completado en 413 después de Cristo, era realmente enorme. Consistía realmente en 3 muros, un muro bajo, un muro exterior y un muro interior,
y un foso lleno de agua como primera barrera. Estas paredes defenderían la ciudad muchas veces, y solo en el año 12004 DC la ciudad sería saqueada por primera vez desde la construcción de estas fortificaciones. Entonces te acercarías a la puerta más grande, la impresionante puerta de oro, la Porta Aurea. En esta gran puerta, verías estatuas doradas a tamaño real saludándote. Después de pasar la puerta, entrarías a una larga y magnífica calle, la calle principal de Constantinopla, llamada Mese. Estaba rodeada por columnas a los lados, y se ramificaría hacia los lados a iglesias o monasterios que se construyeron cerca. A tu izquierda, principalmente verías campos vacíos, porque la zona urbana no llegó a las murallas terrestres de Teodosio en esa parte. Pero avanzando hacia el este, la densidad de los edificios cercanos también aumentaría. Tras caminar cerca de 1 kilómetro, pasarías el pórtico, el Sigma, donde la Mese se unía a otra calle. Entonces ya verías las antiguas y más pequeñas murallas de Constantino, y la antigua puerta dorada en estas murallas. Continuarías tu itinerario a lo largo del Mese, todavía rodeado de muchas columnas a un lado de la calle a tu izquierda y a tu derecha. A unos cientos de metros de pasar la antigua Puerta Dorada, entrarías al primer gran foro imperial, el Foro de Arcadio. En este foro, puedes admirar la columna de Arcadio. Este fue un verdadero foro imperial clásico como lo habrías encontrado en Roma misma. Tras cruzar este foro, a cientos de metros más adelante, llegarías al Foro del Buey. Verías una gran estatua de bronce representando la cabeza de un buey. Al cruzar este gran foro imperial, seguirías hacia el Filadelfión. Ahora este era un foro verdaderamente magnífico, con muros con columnas que rodeaban el Capitolio, que estaba diseñado como los antiguos templos clásicos, pero ya no se usaba como templo ya que los cultos paganos estaban prohibidos por aquel entonces, sino como una academia de educación superior. Así, Constantinopla mantuvo algunas raíces paganas romanas antiguas. Continuando, entrarías al Foro de Teodosio, también conocido como Foro Tauro. Aquí había un impresionante arco triunfal de mármol proconesio que tenía 3 pasadizos. La densidad de edificios era muy alta, con numerosos apartamentos estilo insulae romanas. Solo así podían vivir 600.000 personas en una superficie de 14 kilómetros cuadrados, lo que nos da una densidad de población extremadamente alta de 42.000 personas por kilómetro cuadrado. Y sentirías esta gran densidad poblacional. Habría gente por todas partes. Sería una algarabía tal como uno puede tal vez solo encontrar en las ciudades más densas del mundo. Continuarías hacia el este y pasarías el Tetrapilón. Era un arco piramidal de 4 lados con estatua en la cima. Entonces podrías ingresar al grandioso Foro de Constantino por un arco triunfal. A diferencia de otros foros, este era redondo. En el centro, verías la columna de Constantino con su estatua en la cima, diseñada como el dios del Sol. Verías la casa del Senado, donde el Senado de Constantinopla se reunía, continuando la antigua tradición romana, mucho después de que los últimos senadores del oeste dejaran de existir a mediados del siglo VI. Pero aquí en Constantinopla, los senadores todavía se reunirían en este edificio, diseñado a partir de los antiguos templos redondos de Roma como el Panteón, con grandes columnas en la entrada y la gran rotonda central. Saldrías del foro hacia el este por otro arco triunfal, siguiendo la calle principal con columnas, el Mese. A unos cientos de metros después del Foro de Constantino, a la derecha, entrarías al hipódromo, el gran circo, diseñado según los antiguos circos romanos. Aunque más pequeño que el Circo Máximo de Roma, todavía podía albergar a un impresionante 100.000 espectadores.
Allí podrías haber presenciado carreras de carros, y con frecuencia estas llevaban a peleas brutales entre las facciones rivales de los carreristas. Volviendo hacia el este del Mese, pasarías el Milion, otro arco de 4 lados o tetrapilón. Y finalmente, llegarías al espacio central de la ciudad, llamado el Augustion. En el centro, para el año 543 después de Cristo, veríamos la columna de Justiniano, pero en 540, probablemente aún no estaría allí. Sin embargo, verías los baños de Seuxippos al lado, que habían sido reconstruidos después de que se quemaron en los disturbios de Nica en el año 532 después de Cristo. Es posible que desees visitar los baños de Seuxippos y disfrutar de esta antigua tradición romana de visitar un baño público. Y al lado opuesto, verías la gigante y magnífica Hagia Sofía, que se había completado solo unos años antes en el año 537 después de Cristo, la iglesia más grande del cristianismo en ese momento. En el Augustion, también verías la Magnaura, el edificio principal donde se reunía el Senado. Una de las características más comentadas en este edificio fue la llamada Trono de Salomón, situado en su ábside central, que se dice que estaba rodeado de autómatas en forma de árboles, pájaros cantores y leones rugientes que impresionaban y deleitaban a los visitantes. Entonces te maravillarías con el interior de la Hagia Sophia, con su volumen interior gigantesco, la mayor construcción de iglesia del cristianismo, y luego pasarías más allá hacia el antiguo Acrópolis. Aquí, te sorprenderías al encontrar todavía los viejos templos de la antigua Bizancio, aunque probablemente ya estarían en un estado bastante malo, ya que los viejos cultos paganos habían sido prohibidos desde el 392 después de Cristo. Los antiguos templos fueron usados desde entonces como espacio de almacenamiento para todo tipo de bienes, y lentamente caerían en ruinas en los siguientes siglos. En 540 después de Cristo, podrían haberse cubierto parcialmente con vegetación. Desde la Acrópolis antigua, se aprecia una vista magnífica de la ciudad. A lo lejos, el acueducto de Valence suministraba agua fresca a la ciudad. Luego visitarías los grandes aljibes que contenían grandes cantidades de agua fresca, como el aljibe de la Basílica, y las innumerables iglesias y monasterios a lo largo de la ciudad. También visitarías los muchos puertos de la ciudad, y te maravillarías de la gran cadena marina y de las murallas de Teodosio que protegían la ciudad del mar. Así es como un viajero en el tiempo podría haber visto a la antigua Constantinopla en el 540 después de Cristo, y personalmente siempre me sorprende encontrar lo diferente que debió haber sido la ciudad, pero a veces también lo muy similar que se veía a la antigua Roma al preservar algunas de sus raíces paganas. La ciudad realmente merecía el nombre Nueva Roma. Nueva Roma. Exploraremos el paisaje urbano e historia de Constantinopla con mucho más detalle en vídeos futuros. Si deseas comparar Constantinopla con Roma, mira este vídeo en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en la historia urbana de Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana y a quienes, como yo, están fascinados por el Imperio Romano tardío.